Hoy tendremos la séptima parte de un tema que está resultando apasionante y que va a resultarlo mucho más aún si Dios quiere. Es la séptima parte de los misterios de Babilonia. Vamos a seguir con una parte de esa lectura del texto donde aún se habla del tema del diluvio, pero que además nos va a servir para terminar la lectura también de ese otro libro que estamos compartiendo, que tiene que ver tanto con ese relato. Pero, ¿sabéis? Vamos a encararnos hoy, especialmente antes de seguir con esa cuestión, donde nos va a llevar de lleno a los misterios de Babilonia, vamos a seguir precisamente con algo que quiero que os fijéis precisamente en estas imágenes de portada. Iglesias cristianas, no importa del índole que sean, de la denominación que sean, mandamientos de Dios y algo que también veis a la derecha, la segunda venida de Cristo y mirad, imágenes de destrucción absoluta, desolación. ¿Qué tiene que ver todo esto con lo que estamos mostrando? Con lo que estamos tratando sobre el diluvio, sobre lo que estamos mostrando de los misterios de Babilonia. Pues hoy es necesario llegar a una conclusión determinante. Vamos a ello. Bien, vamos a ver ya directamente algo que lo podríamos resumir así, como en los días de Noé. Estas palabras ya sabéis que son pronunciadas por el mismísimo Jesús, haciendo una comparativa entre los tiempos del diluvio, justo esos momentos antes donde todo se decidió, la suerte de cada uno de ellos, con unos motivos por qué sucedió eso, ¿y qué hacían? Pero además, ¿qué comparativa nos da Jesús diciendo estas palabras cuando Él anuncia su regreso, su segunda venida? Vamos a ver el texto bíblico cómo continúa y nos vamos a centrar después en todo este apasionante tema. Lo dejamos en Génesis capítulo 7, versículo 16, hoy vamos a continuar del 17 hasta el 24. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra. Y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. ¿Os habéis dado cuenta? 40 días lloviendo sin parar. Una vez más, el número 40 vuelve a aparecer. Y ya estuvimos hablando sobre el significado de los números. Algún día quizás tendremos que hacer solo un tema dedicado a ellos, para que nos demos cuenta de la real importancia que tienen para Dios, que es el que los hizo, el que les aplicó el significado, pero que después, cómo no, Satanás lo plagió para desvirtuar lo de Dios y aplicarse las cosas a su modo.
Por eso no debemos confundir. Los números son de Dios, tienen su significado, la propia Biblia nos habla de ello en sus contextos cada vez que se citan. Pero Satanás, que no es tonto, puede ser muy malo, fatal, el peor, cómo no, pero sin duda no es tonto. Supo copiar las cosas de Dios y aplicárselas de un modo que ha confundido al mundo y que tendrá que ver precisamente con los misterios de Babilonia. Ya lo veremos en su momento. El texto sigue diciendo: y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos más altos subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes, o sea, 7,5 metros aún de agua por encima de la cumbre más alta. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, murió. Todo ser vivo. Fijaos que describe como aliento de espíritu de vida, porque ellos también funcionan así, con aliento de espíritu de vida, como el ser humano. Y que cuando nos morimos ese aliento de vida es el que vuelve a Dios, dejas de existir, con lo cual, y ya lo mostramos también en estudios bíblicos, perecen también tus pensamientos, dejas de tener noción absolutamente de nada y no te vas a ningún lugar. Lo que vuelve a Dios es ese aliento de vida, esa energía que te ha dado para vivir. Y mirad cómo continúa. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Interesante el número, 150 días prevalecieron las aguas sobre la tierra. Haced un cálculo numérico. Si desciframos esto, ¿cómo lo haremos? ¿Cómo lo podemos desglosar esta cantidad y su significado? 150 días. 100 se escribe con un 1, un 5 y un 0. 1 más 5, 6. Más 0, evidentemente queda 6. Es curioso. La destrucción sobre la tierra quedó exactamente prevalecida con el número 6. Una vez más, no son casualidades. Ya hemos visto qué importancia tiene esto. Se nos van dando mensajes continuamente. ¿Que realmente esto fue así? Sí, literalmente. Pero siempre tiene, además, algo que ver con lo que sería en un futuro. Y ahora mirad esto. Todos mueren. Dice que solamente queda Noé y los que con él estaban en el arca. 8 personas en total. ¿Sabéis que todo esto tendrá una gran importancia en nuestro tema? ¿Y sabéis por qué? Porque esas 8 personas nos tienen que mostrar que alguien pasó los misterios de antes del diluvio a después del diluvio y estaba dentro del arca. ¿Quién fue? Si todos eran pueblo de Dios. ¿Sí? Lo veremos en su momento. Pero ahora todo esto nos quedamos justo aquí para volver a reanudar la lectura en estos momentos en que nos muestra una destrucción absoluta. Caos total, muerte absoluta. Solo se salvan los que estaban en el arca. ¿Enseñanza para algo? Evidentemente que sí. Vamos a verlo. Seguimos con la lectura de Patriarcas y Profetas en la página 90. Vimos al final, en la página anterior, cómo nos estaba diciendo que volvería a ser la destrucción. Y mirad cómo. ¿Será otra vez por agua? ¿Será por otra cuestión? ¿O no habrá destrucción? Mirad qué nos dice. La tierra será otra vez barrida por la asoladora ira de Dios, y el pecado y los pecadores serán destruidos. No hay duda, va a ser así. Está haciendo una equiparación con las palabras de como en los días de Noé, así serán los días de la venida del Hijo del Hombre, las palabras pronunciadas por Jesús. Por tanto,
En los días de Noé se llegó a un grado de corrupción absoluta, de maldad impresionante, y hubo la destrucción, hubo el juicio. Ahora, ¿qué va a suceder? Lo mismo. Avisados estamos, ¿eh? Los pecados que acarrearon la venganza sobre el mundo antediluviano existen hoy. El temor de Dios ha desaparecido de los corazones de los hombres, y su ley se trata con indiferencia y desdén. ¿Es esto cierto? ¿El temor de Dios ha desaparecido de los corazones de los hombres? Bueno, pues en algunos lugares evidentemente más que en otros. Pero realmente es evidente que esa situación es la más generalizada. Incluso para personas que tienen creencia, incluso para cristianos, porque ya no tienen temor de Dios en su corazón. Y mirad, ¿relacionado con qué? Su ley se trata con indiferencia y desdén. Los 10 mandamientos de Dios importan un bledo a la mayor parte incluso de cristianos. ¿Es verdad? Vaya que sí es verdad. Mirad dentro del mundo protestante, evangélico en general, para la mayor parte de ellos la ley ya pinta poco. Pero curiosamente para el mundo católico es un gran referente aún, pero eso sí, cambian 2 mandamientos de los 10. Imaginaos hasta qué punto se puede llegar a despreciar la ley de Dios también de este modo. Y evidentemente otras religiones ni les hables de ley, porque creen en otras cosas totalmente distintas. Y otros son ateos, con lo cual en los corazones de los hombres no hay Dios y su ley se trata con indiferencia. Y hoy deberemos conocer un poco todo esto. Se nos cita la ley de Dios en consonancia con algo más. Y lo hemos visto en la portada, iglesias cristianas, mandamientos. ¿Y qué venía después? Destrucción. ¿Os estáis dando cuenta por qué vendrá la destrucción también en la segunda venida de Jesús? Porque hasta los propios cristianos son los culpables de no querer saber nada de la ley de Dios, tal cual es. Y encima, en consecuencia, Dios queda al margen de sus vidas, por más que se digan cristianos. Excusas hay muchas. Ya no hay que guardar la ley, Cristo la clavó en la cruz, dicen algunos. ¿Eso es bíblico? Y ya hemos tratado de ello en estudios bíblicos. No hace falta dar continuamente más de lo mismo. Pero desde luego hay que estudiar bien la palabra de Dios, porque nos estamos jugando la destrucción o la salvación, y eso va a ser dentro de muy poco tiempo. Mirad cómo continúa. La intensa mundanalidad de aquella generación es igualada por la del presente. Sí, la generación antediluviana, mundanalidad como la nuestra. Cristo dijo, porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca, y no conocieron hasta que vino el diluvio y llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24, versículos 38 y 39. Es interesante, porque no estaban avisados de que tendrían 120 años para ponerse en sintonía con Dios rápidamente, porque iba a llegar el momento culminante de su juicio, y si no estaban con Dios iban a perecer. Estaban avisados. ¿Y por qué dice aquí? Y no conocieron hasta que vino el diluvio. Porque ese no conocieron no quiere decir que lo ignoraban que iba a venir un diluvio, estaban avisados. El no conocieron está indicando que desecharon ese conocimiento. Y ahora no estamos avisados del pronto regreso de Cristo, cuando sabemos el año de su retorno, y se sigue como si nada, queriendo ignorar o despreciar ese conocimiento. La historia se repite y estábamos avisados. Y ya veis las palabras de Jesús, lo que hacían en ese tiempo. Dices, ¿pero casarse? ¿Está mal casarse? ¿Comer está mal? ¿Beber? Vamos a ver.
Dios no condenó a los antediluvianos porque comían y bebían. Les había dado los frutos de la tierra en gran abundancia para satisfacer sus necesidades materiales. Su pecado consistió en que tomaron estas dádivas sin ninguna gratitud hacia el dador, y se rebajaron entregándose desenfrenadamente a la glotonería. Por tanto, ¿está mal comer y beber? No, evidentemente no. Hay que comer y beber para vivir. Otra cosa es que se haga con glotonería, sin medida, sin temperancia, sin equilibrio. Pero además de lo bueno, no de lo malo ni probarlo. Pero todo se ha confundido. Todo ha vuelto a los mismos tiempos que antes del diluvio. ¿Y qué sucede cuando uno toma lo que no debe, sea en alimento o en bebida? Que se afecta. Y por tanto no solo se afecta el cuerpo, sino también la mente y en consecuencia la parte espiritual, la comprensión para las cosas. Se queda obstruido. Pero hay más aún. Mirad, ¿era lícito que se casaran?, dice el texto. Claro que sí. El matrimonio formaba parte del plan de Dios. Fue una de las primeras instituciones que Él estableció. ¿Y dónde lo estableció? En el Edén. Cuando Adán aparece Eva a su lado porque Dios la crea de él, de parte de él, y allí los une. Pero ¿es solo eso, esa institución, y ya está? ¿No crea ninguna otra institución paralela en el Edén, el Señor? Sí, hay otra institución que crea. ¿El matrimonio? Sí. Pero hubo otra, el sábado. Porque el sábado no es de los judíos, no se dio con los 10 mandamientos a Moisés, sino que se le recordó. Porque ya la creación culmina con el séptimo día, el sábado, el reposo, el sábado, para que ellos hicieran lo mismo que su Creador, reposar de sus obras y tener un día para estar sin actividad y dedicarla a estar concentrados en los temas de Dios con Él y en unión y comunión entre ellos. Lo mismo que deberíamos hacer todos. ¿Y esto no se está despreciando en el mundo entero? Prácticamente por todos. Mirad qué más nos dice ahora. Dio instrucciones especiales tocante a esta institución, revistiéndola de santidad y belleza. Habla del matrimonio. Pero estas instituciones fueron olvidadas y el matrimonio fue pervertido y puesto al servicio de las pasiones humanas. ¿Qué diferencia? El matrimonio que Dios quiere con lo que la gente hizo y hace. Nada que ver. Condiciones semejantes prevalecen hoy día. Lo que es lícito en sí es llevado al exceso. Se complace al apetito sin restricción. Hoy muchos de los que profesan ser cristianos comen y beben en compañía de los borrachos mientras sus nombres aparecen en las listas de honor de las iglesias. Sí, y eso sigue siendo una realidad. Y bien, también quizás valdría la pena añadir lo que se hace también en sociedades secretas, cuando también tienen sus banquetes, sus fiestas. Evidentemente el alcohol también está presente. Pero bien, esto va continuando. Mirad qué comparativas más se hacen. Y hago una breve aclaración, una nota al margen, para decir que volveremos a tratar también sobre los misterios de Babilonia en conexión precisamente con el sábado. Volveremos al origen de todo, para después dar el salto ya definitivo a lo que aconteció después del diluvio y entrar de lleno en los misterios de Babilonia. Es la forma de poder entender todo a la perfección de qué sucedió después del diluvio, pero si nos perdemos lo de antes del diluvio con sus detalles, nos va a ser muy difícil asimilar ese gran engaño que está en los misterios de Babilonia. La intemperancia entorpece las facultades morales y espirituales y prepara el dominio de las pasiones bajas. Esa es la consecuencia. Si no se come y se bebe como se debe, automáticamente hay desequilibrio
¿Y qué queda alterado? Pues sobre todo el dominio de las pasiones. Ya no hay un control y se llegan a las pasiones bajas. Multitudes de personas no sienten la obligación moral de dominar sus apetitos sensuales y se vuelven esclavos de la concupiscencia, o sea, de los placeres deshonestos, en exceso, de eso se vuelven esclavos. Y evidentemente esto tiene que ver con cuestión sexual, con cuestión de nutrición, con otro tipo de excesos, sean los que sean. Los hombres viven solo para el placer de los sentidos, únicamente para este mundo y para esta vida. Qué lástima, ¿eh? Qué vidas tan echadas a la basura. ¿Habéis visto cuando pasáis por delante de bares? Hay personas que ya parecen parte integral de los muebles de un bar, porque pases a la hora que pases por ahí delante, están allí, y no son precisamente los que trabajan dentro, sino gente que va a esos lugares, y que está echando por la borda, hablando de diluvio, por la borda, horas y horas de su vida despilfarradas, para no conseguir absolutamente nada de positivo, sino que solo pierden el tiempo hablando de cosas que jamás podrán solucionar, o bien se van a ir entrando en una espiral que los va a llevar a hablar de los que pasan por allí, a criticar a este, al otro, y tantísimas cosas más como placeres sensuales. Es una auténtica lástima, porque ves que muchas personas, las ganas de crecer intelectualmente, moralmente, y por tanto espiritualmente, son absolutamente nulas. Es una auténtica desgracia. Y esto no quiere decir que sean borrachos de los que siempre se van tambaleando. Hay muchas personas que van a los bares y no terminan así. Pero imaginaos qué conversaciones y cuántas horas se pasan en ese lugar que están siendo quitadas de su vida y que jamás van a recuperar. Pero lo peor es dónde les va a llevar a hacer todo esto. Pero ¿os habéis fijado? El placer de los sentidos. La gente vive por el placer de los sentidos. Nunca como ahora estamos viendo este aspecto como una auténtica realidad. El placer de los sentidos. En todo. Si no hay un placer de sentidos, ya no interesa. Con lo cual, ¿qué sucede? Hay momentos para estar en meditación conectado con Dios, analizando las situaciones, buscando crecer, compartiendo. No, cada vez menos. El despilfarro prevalece en todos los círculos sociales, porque esto no es solo una cuestión para gente pobre, esto pasa en todas las estructuras de la sociedad. En cualquier ámbito se funciona así. La integridad se sacrifica en aras del lujo y la ostentación. También esto sí. Los que quieren enriquecerse rápidamente corrompen la justicia y oprimen a los pobres. Y todavía se compran y venden siervos y las almas de los hombres. ¿Y es esto cierto? ¿Cuántas personas vemos con sus grandes yates, sus grandes viviendas, palacios, toda su ostentación en vehículos impresionantes, viajes excelentes, hoteles súper selectos? ¿Y todo para qué? El placer de los sentidos. No solo es cuestión de pobres. ¿Pero cómo consiguen eso la mayor parte de ellos? ¿Lo consiguen honradamente? ¿Cuántos de ellos no lo han conseguido? Ya no digo los que lo han heredado, sino cuántos de ellos lo han conseguido esas primeras fortunas pisando precisamente a sus semejantes, aprovechándose de no pagar lo que debieran en salarios a sus trabajadores, a tenerlos en malas condiciones, pésimas muchas veces. Y todo esto utilizando a personas de un modo que parecen como si fueran bestias, tratados mal,
¿Esto creéis que Dios lo tiene que pasar por alto? Y todo lo hacen para poder estar ellos bien. Pero qué inconsciencia. ¿Creen estos señores que van a vivir por la eternidad aquí? ¿Creen que nunca se van a morir? Bueno, algunos de ellos ciertamente creen que van a morir y un Señor los va a resucitar, su Señor, que precisamente no es nuestro buen Dios, y les va a dar un gran poder otra vez a su lado en la tierra de nuevo. Y por eso siguen sirviéndole, porque ya tienen todo el dinero que puedan imaginar y mucho más, y jamás se lo van a gastar en esta vida por más que quieran. Y son personas que están en sociedades secretas. Pero hay otros que ya saben que se van a morir. Y os lo digo porque alguna persona he conocido en buen estatus económico que, bueno, ¿y qué? ¿Me voy a morir? Pues mientras a disfrutar tanto como pueda. Pero es curioso, eso mismo lo dicen también la gente de un poder adquisitivo bajísimo. Comer, beber, pasárselo bien, la vida son 4 días, y no importa a quién pises para estar tú bien. Pues vaya desgracia. El engaño, el soborno y el robo se cometen libremente entre humildes y encumbrados. Vaya que sí es así. Engaño, soborno y robo. La prensa abunda en noticias de asesinatos y crímenes ejecutados tan a sangre fría y sin causa que parecería que todo instinto de humanidad hubiese desaparecido. ¿Estáis de acuerdo con esto? Y esto lo escribió Lenguay en los años 1800 y pico, 1900, como mucho, o y algo. Y ella ya describía en sus tiempos cómo estaba el mundo, especialmente donde ella también vivía, en la zona de Estados Unidos. Pero ahora esto aún ha ido en aumento, y ese retrato antediluviano lo vemos plasmado de un modo impresionante en este retrato de la actualidad. Todo esto, vemos noticias, asesinatos, crímenes, todo así a sangre fría, sin causa, y ya parece que casi ni te inmutas, estás acostumbrado a ver todo eso. ¡Qué locura! Cuando esto debería ser algo que nos dejara trastornados, porque es algo totalmente contrario a lo que debiera ser. ¿Cómo nos vamos acostumbrando no solo a esto, sino a todos tipos de males? Estos crímenes atroces son hoy día sucesos tan comunes que apenas motivan un comentario o causan sorpresa. El espíritu de anarquía está penetrando en todas las naciones, y los disturbios que de vez en cuando excitan el horror del mundo no son sino señales de los reprimidos fuegos de las pasiones y de la maldad que, una vez que escapen al dominio de las leyes, llenarán el mundo de miseria y de desolación. Esta frase es tremenda. Nos dice que el espíritu de anarquía está penetrando en todas las naciones. ¿Es verdad? Vaya que sí es verdad. Pero no solo esto, disturbios. Disturbios estamos viendo cada vez más por todos los países y muchas veces conectado también con sindicatos. Otras veces por quejas a gobiernos o otras cuestiones. Pero está sucediendo, es un día a día y va más siempre. Y nos dice que estos son señales de los reprimidos fuegos de las pasiones y de la maldad que una vez que escapen al dominio de las leyes llenarán el mundo de miseria y de desolación. Se saltarán al final las leyes en este mundo. Y ahora, si ya está sucediendo esto, son solo los atisbos de esas pasiones y maldad que hay en los corazones de los hombres. Cuando pisen todo tipo de ley, ¿os imagináis lo que va a pasar en este mundo? El cuadro del mundo antediluviano que pintó la inspiración representa con fiel veracidad la condición a la cual la sociedad moderna está llegando rápidamente. Y ya os digo, y esto escrito en 1800 y pico. Y vaya si hemos visto cómo se ha acrecentado todo, rápidamente. Y aún lo vamos a ver mucho más hasta el momento del retorno de Cristo. No creáis que esto lo va a parar nadie. Ahora mismo, en el presente siglo, y en países que se llaman cristianos, se cometen diariamente crímenes tan negros y atroces
como aquellos por los cuales los pecadores del antiguo mundo fueron destruidos. Ya no hay diferencia prácticamente. Lo mismo que se hacía de crueldad, crímenes antes, se vuelve a hacer ahora. Antes del diluvio, Dios mandó a Noé que diese aviso al mundo para que los hombres fuesen llevados al arrepentimiento y para que así escapasen a la destrucción. Dios fue misericordioso, ¿eh? Dios no fue traidor. Dios avisó al mundo a través de Noé que todo se iba a terminar con un juicio divino. Y los llamó al arrepentimiento. Dios no quería la destrucción, pero ¿le hicieron caso? A medida que se aproxima el momento de la segunda venida de Cristo, el Señor envía a sus siervos al mundo con una amonestación para que los hombres se preparen para ese gran acontecimiento. Ahora también hay una amonestación. Jesús regresa y también hay un momento determinado para que regrese, como lo había igual para el momento del diluvio. Los siervos de Dios son enviados al mundo dando una amonestación. ¿Y qué hacen? ¿Se preparan para ese gran acontecimiento? Multitudes de personas han vivido violando la ley de Dios. Y ahora, con toda misericordia, las llama para que obedezcan sus sagrados preceptos. A todos los que abandonen sus pecados mediante el arrepentimiento para con Dios y la fe en Cristo, se les ofrece perdón. Pero muchos creen que renunciar al pecado es hacer un sacrificio demasiado grande. Y dices, bueno, pero esto es la gente del mundo en general, que ya les va bien hacer esta vida de pecado. No les hables de pecado porque eso ya para ellos no entra en su vocabulario ni en sus conceptos. Eso es una cosa desfasada, una locura, decir, hablar de pecado. Qué tontería. Pero es que resulta que la gente reacciona así muchas veces, no solo los que no son creyentes cristianos, sino lo peor es que también muchos cristianos. Porque su vida no está en armonía con los principios puros del gobierno moral de Dios, rechazan sus amonestaciones y niegan la autoridad de su ley. Y esto no es solo para ateos. Rechazar la autoridad de su ley va también para todos aquellos cristianos que, como decía antes, la ley ya está clavada en la cruz. Somos salvos por gracia, por tanto, tú tranquilo que Dios ya sabe cómo eres, te va a perdonar y tú sigue adelante que obtendrás la salvación. Crees solamente y serás salvo, tú y los de tu casa, y ya está. Y todos los otros textos que dice que si dices que crees mucho y pisas los mandamientos de Dios, los desprecias, y eso está en el Nuevo Testamento, te vas a perder porque eres un mentiroso. Es fuerte, ¿eh? Pero esta es la realidad de la palabra de Dios y que la mayor parte de cristianos odian porque prefieren seguir sin el auténtico gobierno moral de Dios en sus vidas. Fachada de moral, sí, pero dentro del corazón, podridos. Todo por despreciar la autoridad de la ley de Dios en nuestros días aún y por la eternidad. Solamente 8 almas de la enorme población antediluviana creyeron y obedecieron la palabra que Dios les habló por labios de Noé. Solo 8 personas, 8 almas. Fijaos que cuando aquí se dice almas, se puede decir personas. No son almas descarnadas pululando por los sitios. 8 personas en todo un mundo, lleno, abarrotado de gente. ¿Y ahora qué va a suceder? Más de 7.000 millones de personas en el mundo. ¿Cuántos están haciendo caso a la advertencia de lo que viene encima? Allí entraron, dice, 8 personas. Los que hicieron caso a Noé, él y 7 más. Pero fijaos, esto nos va a servir para algo, ¿eh? Estas personas creyeron y obedecieron la palabra que Dios les habló por labios de Noé. Entonces, si todos creyeron la palabra de Dios dada por Noé y la obedecieron,
¿Cómo es que pasan las cosas de antes del diluvio a después del diluvio? ¿Cómo puede ser esto si todos han creído? Vaya enigma, ¿no? Si todos han hecho caso a Dios y han entrado en el arca, han obedecido. Pero ahora un planteamiento. Imaginaos que vosotros sois una de esas 8 personas. Sabéis que no es un hombre íntegro, que lo que dice es palabra de Dios porque él es un ejemplo y nadie duda de lo que dice porque saben que es verdad. Lo han visto, han convivido con él. Saben que es un siervo de Dios. Y creen que lo que dice es cierto, iba a venir un diluvio. Lo creen. Y obedecen y entran. Pero eso es seguridad absoluta de que esa creencia y esa obediencia sea motivada solo por amor a Dios y por haberse arrepentido de lo malo y querer seguir a Dios siempre. Puede ser que sí, pero también puede ser que no. Puede ser que por miedo a perecer, pero no cambiando algo de lo de dentro, se obedeciera y se entrara. ¿Cómo cambian las cosas, Pues sobre eso deberemos hablar próximamente en estos temas. Porque si no, ¿cómo se pasaba de un lado al otro en la frontera del diluvio con sociedades secretas y todos los misterios de Babilonia? Sí, los misterios de Babilonia fueron después del diluvio, pero no fue ningún invento, ya estaba antes. Todo eso lo veremos en su momento. Durante 120 años, el predicador de la justicia amonestó al mundo acerca de la destrucción que se aproximaba, pero su mensaje fue desechado y despreciado. Lo mismo sucederá ahora. Durante unos cuantos años predicando, Jesús vuelve. Y además, desde hace unos años, diciendo cuándo regresa, no día y hora, pero sabiendo cuándo regresa. Y resulta que sucede lo mismo. La comparativa también es interesante como mínimo. Antediluvianos que vivían cientos de años, 800, 900 años, y durante 120 años, Noé les dice en advertencia que viene el fin a los 120 años justos. Y ahora que vivimos 80, 90 años, algunos 100, y también mira por dónde desde hace unos pocos años se está anunciando el momento del retorno de Cristo. Haced una comparativa de equivalencias por edades, por tiempos de vida. Ya veis que no vamos tan a una cuestión de indiferencia, que esté mal, no. Más o menos vamos por lo mismo. ¿Y qué sucede? ¿Se hace caso? ¿Se hará caso? Lo mismo sucederá ahora. Son palabras proféticas. Y está pasando porque lo estamos viviendo, pero ya sabemos lo que acontecerá. Sucederá lo mismo, pocos van a llegar a hacer caso. Antes de que el legislador venga a castigar a los desobedientes, exhorta a los transgresores a que se arrepientan y vuelvan a su lealtad, pero para la mayoría estas advertencias serán vanas. Qué triste. Dios no quiere que la gente quede exterminada. Quiere que la gente desobediente despierte, haga caso, se arrepienta, se ponga en sintonía con Dios. ¿Por qué? ¿Por capricho divino? No, para su propio bien, porque así no son felices, sino lo que hacen es seguir fastidiando al resto y a ellos mismos. ¿Pero qué prefieren? Seguir con lo suyo. La mayor parte de toda esta gente, todo lo que se les diga serán advertencias vanas. No me importa. Sigo mi vida. Yo ya estoy bien así. Y es curioso, todo el mundo lleva una vida de porquería, pero todo el mundo está bien así. Y no quiere cambiar.
Qué triste. Cuando Dios es el único que llena las vidas. Dice el apóstol Pedro, en los postrimeros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. ¿Os habéis fijado quién dice esto? ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Y dicen, pero si esto desde los días de mis padres, mis abuelos y demás, ya se decía. En la iglesia ya se decía eso. Y mira, de momento nada, puede faltar aún mucho para eso. Por tanto, no te calientes la cabeza, no seas alarmista, no seas fanático, y sigue con tu vida. Tú prepárate cada día como si fuera el último, pero cuando te dicen eso ya sabes que en verdad ellos no se están preparando cada día para ser el último, porque están despreciando la amonestación de Dios. Y cuando se rechaza la verdad añadida que Dios da, que no desprecia a la otra, sino que la confirma y la amplía, en verdad se están autoengañando. Y esa es una vulgar excusa que seguro que serán incapaces de decírsela ante el trono de Dios. Pero estos que hablan así ya denotan que no son personas que no conozcan nada de la segunda venida de Jesús, son cristianos. ¿Adventistas? ¿También? Creen hasta en la creación, ¿eh? Interesante. Todo permanece igual desde el principio de la creación. Estos no niegan ni la creación. ¿Qué cristianos son estos entonces? El texto es el de 2 de Pedro 3, versículos 3 y 4. ¿No oímos repetir hoy estas mismas palabras, no solo por los impíos, sino también por muchos que ocupan los púlpitos en nuestra tierra? ¿Os dais cuenta? Esto no solo tiene una aplicación para la gente que hay en este mundo, lo que puede ser considerados impíos, sino también para creyentes, gente que ocupa los púlpitos también de las iglesias. No hay motivo de alarma, dicen. Antes de que venga Cristo, se ha de convertir el mundo entero, y la justicia ha de reinar durante 1000 años. Paz, paz. Todo permanece así como desde el principio. Nadie se turbe por el inquietante mensaje de estos alarmistas. Qué palabras tan proféticas las de Ellen White. Qué palabras tan certeras. Ya lo veis. No hay motivo de alarma, porque antes de que Jesús venga, el mundo entero se va a convertir y habrá 1000 años de paz en la tierra. ¿Quién pregona esto? Lo están pregonando muchísimos cristianos, de muchas denominaciones distintas. ¿Y sabéis una cosa? Por creer esto, que es una auténtica falsedad y engaño satánico, van a aceptar cuando Satanás venga y durante un tiempo va a parecer que el mundo se arregla, porque pondrá solución a todo, y creerán que es Jesús, y van a creer que es verdad, ahora vienen 1000 años de paz, estemos tranquilos. Tenemos al Mesías con nosotros, el mundo se ha convertido. ¿Hacer caso de estos alarmistas? Vaya. Lo mismo que está escrito va a acontecer. Lo mismo. No tengáis duda de ello. La creencia de 1000 años de paz en la tierra es una doctrina falsa, no es bíblica. El milenio va a suceder en el cielo por los salvos que Dios se haya llevado en su segunda venida, no antes, y además va a ser eso, en el cielo y no en la tierra. Los demás van a ser destruidos cuando Jesús vuelva. ¿Cuánta gente sigue engañada? ¿Cuánta gente malinterpreta los textos bíblicos y hace caso a lo que les dicen sus pastores, que están mandando a sus ovejas como si fueran borregos para el matadero? Qué triste. Y lo peor es que no se paran ni a pensar si realmente esto es así o no.
Y se les advierte, vendrá Satanás haciéndose pasar por Cristo antes de la segunda venida de Jesús. Pondrá paz en la tierra, parecerá que todo se arregla. Y se les dice esto y no quieren saber nada. Dicen que estás equivocado, que malinterpretas, que eres un alarmista. ¿Cómo Jesús va a venir de aquí estos pocos años y todo se va a acabar así como así? Y claro, es que resulta que antes del 2031 vendrá Satanás haciéndose pasar por Jesús. Y ya dirán, ¿ves? 2031, si ya ha venido antes, ya os lo decíamos. Porque algunos ya dicen esto, que no vendrá en 2031, que puede venir antes. Y esto hasta pastores adventistas. Pues vaya pastores con su cayado, ¿eh? Porque ese garrote lo están llevando más que mal. Y tantas ovejas se lo tragan. Y están preparando inconscientemente la venida de Satanás haciéndose pasar por Cristo. ¿Y a esta gente la apoyáis? ¿La apoyáis a esta gente? Porque si apoyáis esto, estáis trabajando para Satanás y financiando la obra de Satanás para confundir al mundo entero. ¡Qué desgracia! No, ese es el límite para que pueda venir Jesús, pero puede venir antes, porque los tiempos serán acortados. Pues no, Señor. Una vez más, he de decir que los tiempos no van a ser acortados sobre la fecha del retorno de Cristo. Lo que se va a cortar es la persecución a muerte sobre el pueblo de Dios, el que los puedan matar, porque van a caer las plagas un año antes ya, y a partir de allí ninguno de los que estarán sellados podrá morir. Pero Jesús no vendrá antes de 2031, antes vendrá Satanás. Por tanto, ya decidíos, ¿queréis seguir la verdad de Dios o queréis seguir con un pie en cada lado, aunque os digáis adventistas? Aplicad lo que he dicho a los pastores que conocéis, sean desde los púlpitos o mediáticos. Y ya sabéis que tenéis que decidir, ¿no? Vuestra decisión va a marcar vuestro futuro y vuestra salvación. Y por desgracia también puede ser que marquéis la de muchos más, por hacerlos llevar al gran engaño, a la venida de Satanás aceptándolo como Cristo. El resto de cristianos ya se sabe, seguirán creyendo en que habrá el milenio de paz en la tierra. Pero es curioso, ¿eh? Creen que habrán 1000 años de paz en la tierra. Y resulta que no aceptan muchos de ellos que hay 6000 años de historia y vuelve Jesús y el milenio será en el cielo. Y algunos creen en que la tierra fue creada a través del sistema evolutivo, la vida sobre la tierra. Y se dicen cristianos. Y no saben que la semana de 7 días nos estaba marcando precisamente día 1000 años día. Que cuando llegásemos a 6000 años sería el 7º milenio y por tanto el reposo como en sábado en el 7º día, el reposo de la tierra que habrá terminado en destrucción. Pero el pueblo de Dios estará reposando en el cielo, salvo. ¡Qué diferencia de creencia! Por tanto, nosotros somos alarmistas para ellos. Lo peor, somos alarmistas para adventistas y no adventistas. Pero lo peor de lo peor es que no saben que se van a perder si siguen en esa posición, o no quieren saberlo. Mientras que su tiempo de gracia estaba concluyendo, los antediluvianos se entregaban a una vida agitada de diversiones y festividades. Mira, como ahora, ¿no? Los que poseían influencia y poder se empeñaban en distraer la atención del pueblo con alegrías y placeres para que ninguno se dejara impresionar por la última solemne advertencia. Claro, están en ese mundo de pasárselo bien, de estar tan distraídos, que ¿cómo van a parar atención a la solemne advertencia? ¿No vemos repetirse lo mismo hoy? Lo mismo del pasado se va a repetir. Se está repitiendo ya ahora. Mientras los siervos de Dios proclaman que el fin de todas las cosas se aproxima, el mundo va en pos de los placeres y las diversiones.
hay constantemente abundancia de excitaciones que causan indiferencia hacia Dios e impiden que la gente sea impresionada por las únicas verdades que podrían salvarla de la destrucción que se avecina. Tienen una mente tan excitada, tanto por las banalidades de esta vida, de tan distintas cosas, que cómo van a estar para escuchar las únicas verdades que los pueden salvar de lo que viene, de esa destrucción, que no solo les va a cortar la vida aquí, sino que después van a perder la eternidad. Qué bien se lo monta el diablo, qué bien se lo monta, teniendo distraído a todo el personal, de un modo u otro, pero todos distraídos para no tener que aceptar el... ¿Qué dice este? ¿Que Cristo viene pronto? ¿Y me presenta unas pruebas? Ostras, esto me hace pensar. Y estoy viendo que lo que dice es verdad, se ha cumplido, es cierto. Por tanto, es lógico que lo que termina diciendo que va a pasar también suceda. Me lo está demostrando todo, con profecías, con arqueología, con historia. ¿Tienen tiempo para pararse a pensar en esto, a recapacitar? Podrían tenerlo ese tiempo, pero lo van a invertir en todo menos en eso. Qué pocos son los que oyendo un mensaje así se detienen y escuchan. Y algunos se detienen y escuchan, pero aún están con sus tonterías de creer en marcianitos, de creer en tantas otras cosas, que les saca de la cabeza lo que de verdad deben creer. Que Jesús no existió, que la Biblia es mentira. Eso sí, les da por temas de conspiración y misterios, y claro, eso gusta mucho. Y están desechando la única verdad que les puede limpiar todas esas banalidades de la cabeza y ponerlos en sintonía para ser salvos. Y se van a seguir distrayendo en si la tierra es cuadrada, plana, o la cabeza también es cuadrada o plana. Pero no van a quedarse pensando en todo lo que hay y en cómo deben prepararse y dar el mensaje para que otros puedan ser salvos. En los días de Noé, los filósofos declararon que era imposible que el mundo fuese destruido por el agua. Asimismo, hay ahora hombres de ciencia que tratan de probar que el mundo no puede ser destruido por fuego, que esto es incompatible con las leyes naturales. Pero el Dios de la naturaleza, el que creó las leyes y las controla, puede usar las obras de sus manos para que sirvan a sus fines. Y ya sabemos que hay una plaga que dice que el sol quemará. Sí, no es lo que estamos viendo ahora, que si la tierra se calienta más, etcétera, etcétera. Ya hemos hablado de todo eso, el por qué se produce. Pero al final en las plagas el sol quemará. El pueblo de Dios no quedará afectado, los impíos sí. Pero es que además va a quemar el mundo no solo por el sol, va a quemar también porque cuando venga Jesús vendrá con fuego abrasador. Y eso no podemos obviarlo. Que no hay ninguna ley en toda la historia de la humanidad que eso pueda llegar a pasar. Tampoco era en los tiempos del diluvio que se hiciesen nubes y lloviera. Y pasó. Y mirad qué nos dice ahora. Cuando los grandes sabios habían probado a su entera satisfacción que era imposible que el mundo fuese destruido por agua, cuando los temores del pueblo se habían tranquilizado, cuando todos consideraban que la profecía de Noé era un engaño y le llamaban fanático, entonces llegó la hora de Dios. ¿Sabéis? Esto a mí me hace pensar en algo. Va a llegar un punto en que a través de las leyes que están moviendo a este mundo, con el tema del cambio climático, del medio ambiente y demás, ¿puede parecer que todo se llega a arreglar? Podría ser, ¿eh? Porque además, claro, van a imponer el domingo como día de reposo para arreglar un montón de problemas que tienen que ver con todo ello, porque afecta también a los trabajadores, su día de descanso, lo que consumen, lo que hacen, la familia. Eso está en la encíclica Laudato Si, ya lo sabéis, ya lo presentamos. Todo eso está pasando como un plan satánico orquestado a la perfección por el Vaticano.
Pero ¿puede llegar un punto en que todo esto parece que se vaya a arreglar? Bueno, veremos. Pero fijaos que en consecuencia, pase eso o no pase exactamente así, va a suceder lo mismo. Van a tener el mundo tranquilizado de algún modo. Ya todo se va a solucionar porque se habrán puesto medidas para todo. ¿Y qué pasará? Lo mismo que pasó con Noé. Consideraban que la profecía de Noé era un engaño y le llamaban fanático. Y lo mismo nos dicen a nosotros. Vosotros sí que sois el gran engaño. Lo mismo nos dicen. Y también nos llaman fanáticos religiosos. Pero es curioso porque todo lo que decimos lo demostramos. Y eso les molesta. Pero es igual. Cuando no hay argumentos, se insulta, se dicen las 1001 barbaridades, se buscan todos los peros posibles. Se llama fanático, sí. Pero entonces llegó la hora de Dios y ahora volverá a suceder lo mismo. Fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Génesis 7:11. Y los burladores sucumbieron en las aguas del diluvio. Con toda su jactanciosa filosofía, los hombres descubrieron muy tarde que su sabiduría era necedad, que el legislador es superior a las leyes de la naturaleza y que a la omnipotencia no le faltan medios para alcanzar sus fines. Dios es Dios. Dios es todopoderoso y Dios lo puede todo. Y si las leyes que ha establecido, Él decide cambiarlas en un momento dado, lo hace, porque por eso es Dios. Y como fue en los días de Noé, como esto será el día en que el Hijo del Hombre se manifestará. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella están serán quemadas. Son los textos de Lucas 17, 26 y 30, palabras de Jesús y también de Pedro, en 2 de Pedro 3:10. Y algunos dicen, ¿ves? Pero si aquí dice que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, por tanto no te lo esperas, no puedes saber cuándo vendrá Jesús. Pero olvidan que otro texto nos dice, mas vosotros no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿Por qué no leen nunca este texto? Y me refiero especialmente a cristianos, que les hablas del retorno de Cristo con año y dicen que eso no se puede saber. Pero jamás investigan todo en orden de lo que hemos presentado para comprobar que sí, que se puede saber. Y que sabíamos que se podría saber. Es curioso, ¿eh? Y especialmente a los adventistas. Vaya pena. Pero vendrá fuego y todo será deshecho, todo. Ellos y sus obras, todo. Cuando los razonamientos de la filosofía hayan desterrado el temor a los juicios de Dios, cuando los maestros de la religión nos hablen de largos siglos de paz y prosperidad, y el mundo se dedique por completo a sus negocios y placeres, a plantar y edificar, a fiestas y diversiones, y desechando las amonestaciones de Dios se burle de sus mensajeros, entonces vendrá sobre ellos destrucción de repente, y no escaparán. 1 de Tesalonicenses 5:3, palabras del apóstol Pablo inspiradas por Dios. Habrá un momento en que parecerá que todo va bien, todo se habrá arreglado, habrá paz, prosperidad, por siglos creerán. Ya no temáis, dirán los maestros de la religión, podéis estar tranquilos, no hay ya temor a los juicios de Dios, ya está todo solucionado. ¿Y qué harán? Negocios, placeres, volver a plantar, a edificar, como no, fiestas y diversiones. ¿Y cómo? ¿Amonestaciones de los siervos de Dios diciendo estas cosas? Uy, no, se van a burlar de los mensajeros. Lo que ya está pasando y lo que terminará de pasar de un modo rotundo cuando parezca que todo se haya arreglado. Y entonces vendrá la destrucción repentina y no escaparán. Va a haber Armagedón,
va a haber las grandes plagas, va a haber una destrucción brutal, pero antes del regreso de Cristo. Pero cuando ya haya la venida de Jesús, no quedará títere con cabeza, todos serán fulminados, a excepción de los que queden vivos y sean el pueblo de Dios sellado, los 144.000. ¿Aprendemos la lección? Como en los días de Noé, así serán los días de la venida del Hijo del Hombre. Los temas van a seguir, no pararán aquí. Si Dios quiere, vamos a mostrar aún más detalles que nos irán conformando toda una situación que nos va a preparar para entender a la perfección los misterios de Babilonia. Y una vez más, aprendamos la lección. Nos lo estamos jugando absolutamente todo. Maranata 2031, el Señor vuelve. Prepárate, porque esto no son bromas. Que Dios os bendiga.